al tema de lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, respecto al inicio, al arranque del despliegue de marinos, soldados, elementos de la Policía Federal, que todavía no son Guardia Nacional, por cierto, para 17 regiones consideradas como las más violentas del mapa nacional. ¿Cómo estás, Carlos Elizondo? Bienvenido, ¿cómo te va? Pepe, buenas tardes. Sí, en efecto, hay un esfuerzo por parte del gobierno de ponerle el foco a estas regiones prioritarias con base en el número de homicidios del mes de diciembre. Digamos, es una decisión correcta en el sentido de que pues, si hay una región con violencia hay que tratarla de entender. Es un poco curiosa porque está basado, como bien lo tienes en este cuadro, en el número de homicidios y no en la tasa de homicidios. Es decir, hay municipios que tienen tasas muy bajas como Nuevo Laredo y otros que tienen muy altas como Tijuana. Pero en fin, lo importante es que hay mexicanos que están sufriendo fuertemente en su territorio y que hay que hacer algo. La pregunta es, uno, ¿esto es nuevo respecto a lo que han hecho administraciones del pasado? Y dos, si lo es o no lo es, ¿qué tan capaz va a ser de revertir la situación? Y mi impresión es, aunque faltarían ver detalles de cómo piensan armar el operativo, Pepe, es un poco más de lo mismo, en el sentido de que hemos visto esfuerzos de Calderón para acá, de Fox para acá, o a lo mejor si me apuras, de Cedillo para acá. Colocados en el Plan Nacional de Seguridad de ambos presidentes que mencionas, los expresidentes Calderón y Peña Nieto. En el caso de Felipe Calderón, pues uno de los puntos, ¿no? Enfrentar, llevar a la justicia a los criminales, lo obvio, ¿no? Depurar y fortalecer a los cuerpos policíacos, ministeriales y judiciales. Estamos viendo que ahí hay duda. Reconstruir el tejido social a través de la generación de oportunidades. Pues el problema es que la violencia sigue. En el caso de Enrique Peña Nieto, en el Plan Nacional de Desarrollo viene el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 y ahí propuso que para vivir en paz debería haber acciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, impulsar la creación de instrumentos jurídicos para fortalecer el sustento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas, la Ley de Seguridad Interior, que ya fue vetada. Declarada como inconstitucional. Declarada como inconstitucional, la ley está promulgada, sin embargo no está suspendida de acuerdo con los criterios de la Corte. Reducir la incidencia de delitos con mayor impacto en la población, no se dio. Reorganizar a la Policía Federal a un esquema de proximidad y cercanía, pues no se dio. Orientar la planeación en la seguridad hacia un enfoque de resultados transparente y sujeto a la rendición de cuentas. Palabras muy bonitas. Sin duda, Pepe, yo creo que son dos temas. Por un lado, el programa, que habrá que ver qué ponen en el Plan Nacional de Seguridad una vez que se presente el Plan Nacional de Desarrollo, porque lo que presentaron hace una semana más o menos es una cosa muy general, la nueva administración. Pero un poco lo que hemos visto en el pasado, Pepe, es que por un lado está el programa, que dice palabras muy bonitas, cosas obvias, como tú dijiste, que hay que ir a perseguir a los criminales. Y llevarlos ante la justicia, etcétera. Aunque para el presidente López Obrador parece que no es tan obvio, porque dijo que él ya no va a perseguir capos, lo cual es poco extraño que un presidente diga públicamente que a los criminales más notorios, más conocidos, más violentos ya no se les va a perseguir. Pero dejando eso de paréntesis, Pepe, el plan dice una cosa, pero la realidad lo que hemos visto es que en cuanto viene una crisis, la solución es pues, métele más gente armada a esa situación, a esa zona del país para tratar de contener. Y de hecho, si recordamos, el primer gran operativo del presidente Calderón fue el famoso operativo Michoacán, que hay un problema seriosísimo con el crimen organizado ahí, la familia que... La Tuta, Salvador Martínez La Tuta. Todo aquello que reportamos, bueno, reportaste tú, yo aquí nada más comentaba, con enorme cuidado en su momento. Aquí nomás de oreja. De oreja y de hablador, pero no hay en el campo, como son la gente que tenemos afortunadamente a lo largo del país y fuera del mismo. Pues entran las Fuerzas Armadas, hay más presencia militar de la Policía Federal, de la Policía Naval, y en el corto plazo pues algo ayuda, porque de repente el crimen organizado tiene pues, una presencia, un adversario, una fuerza, pero lo que sabemos, Pepe, del pasado es que estos operativos se desgastan muy rápido. ¿Por qué? Pues porque el crimen organizado pues corrompe a algunos, aprende a darles la vuelta a otros, se va un poco más a la región de junto, en fin, se adapta, pero no es desarticulado ni el grupo criminal que está haciendo estos desmanes, ni se están haciendo los cambios estructurales que permitirían revertir
los problemas de seguridad pública. Y es muy triste, Pepe, que hemos visto estrategias que sí funcionan y no las hemos querido replicar. Regresemos al caso ya muchas veces citado, Pepe, de Nuevo León, Monterrey, si tú lo quieres poner en la cabecera, en la capital del estado. Pues en el 2011, una crisis de seguridad horrenda, sí, mandaron las fuerzas federales para apoyar a las fuerzas estatales, fueron parte muy importante de el poder revertir esa situación pues de desgobierno en el que vivía en el estado. ¿Te acuerdas de los bloqueos aquellos? Ponían pipas en los, autotrailers en los caminos, etcétera. Pero que se hizo una estrategia integral, Pepe, no solo llevar a la fuerza federal, construir una policía estatal, la famosa fuerza civil, fortalecer las procuradurías, tratar de mejorar las cárceles, cosa que Nuevo León no se hizo muy bien, estrategias de readaptación social, de intervención de las colonias más violentas, que se hizo a medias, pero en fin, algo más integral que permita bajar los niveles de violencia y construir una tendencia que no dependa de la presencia casi como de ejército de ocupación física de las fuerzas federales. Y eso, desgraciadamente, lo que estamos volviendo a ver en este operativo, estas 17 regiones prioritarias. Esperemos que mejore en el corto plazo la horrenda situación de violencia que viven estas regiones o municipios, pero si no viene acompañada una estrategia más de fondo, aunque al rato le pongas en vez de policía militar y policía naval, guardia nacional, pues no te va a cambiar el fondo del problema, que es debilidad de las policías estatales, ausencia de inteligencia por parte de las procuradurías para enfrentar Y todo esto cuesta, Carlos. Mira, estoy revisando la estrategia de paz propuesta por Enrique Peña Nieto, presidente, y resulta que el año pasado, propuesta en 2013, resulta que en 2018, el último año del sexenio, no hubo presupuesto, por ejemplo, para la prevención del delito. No mejoró la eficacia de la justicia penal. No se mejoró la profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos policíacos, no se transformó el sistema penitenciario, no a los requerimientos. Mira, tienes toda la razón, no solo es muy costoso, sino toma tiempo. Si aunque le dieras dinero a las cárceles para mejorarlas, no solo inyéctale dinero, es cambiar todo un modo de operación, volverlas realmente lo que deban de ser centros de readaptación social y no escuelas de criminales. Crimen, claro. Pero como eso es complicado, como eso no es lucidor, como eso no parece mostrar a un gobierno musculoso actuando, la solución siempre es pues que se vea el operativo, que lleguen los camiones con los policías navales, que se vean circulando en las calles, la conferencia de prensa o el anuncio que vimos hoy. No es lo mismo inaugurar una carretera vistosa con puentes y acotaciones que inaugurar un drenaje que no se ve. Exactamente, pero esto es peor que una carretera vistosa, porque la carretera ahí queda. Tú inauguras la hermosísima carretera Mazatlán-Durango, es vistosa, les gustó a los presidentes inaugurarla, pero la carretera queda, bueno, hay que darle mantenimiento, etcétera, la carretera queda. Esto es mucho más luz artificial del momento, Pepe. Puede funcionar al principio, en general funciona al principio, pero no te genera un cambio en las estructuras que han permitido esta enorme violencia. Además, luego viene que el municipio de Junto es el que se deteriora y hay que mover estas fuerzas al municipio de Junto. Sí, por el efecto cucaracha, digamos. El famoso efecto cucaracha y el hecho real de que no lo traemos en estos datos enfrente, Pepe, pero en estos mismos artículos críticos podríamos ver que no se amplió el número de policías federales en el último sexenio, la gendarmería no creció como se esperaba, el ejército y la marina crecieron marginalmente, que además no son las fuerzas óptimas, ideales para este tipo de operativos, y el resultado neto es que el gobierno federal no tiene, en algún momento hicieron cálculos, 200,000, 300,000 policías federales que se requerirían para poder atender todos los fuegos al mismo tiempo y permitir que se vayan generando las condiciones locales que requieren dinero, voluntad política, coordinación con los gobiernos estatales y locales, que permitiera ir cambiando la tendencia de una forma más estructural y no simplemente apagar un fuego acá, apagar luego otro por el otro lado y no realmente cambiar la tendencia de fondo, que es un país donde la violencia no deja de subir, Pepe, desde mediados del 2015. Y estamos hablando de la violencia provocada por la lucha contra los cárteles del crimen organizado.
donde va a ser fundamental el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear una especie de guardia financiera que también esté atenta a los manejos de los fondos, que son los que fortalecen económicamente la operación de los cárteles. Esto es un asunto que también me parece no novedoso, sino indispensable y urgente aplicar por parte de quien está a cargo de poner esta guardia, esta vigilancia, este ojo al dinero, cómo ese dinero sirve para financiar las actividades ilícitas. Y bueno, y también está por otro lado la seguridad en el área metropolitana del Valle de México, de la cual ya se está hablando a otra escala. No estamos hablando de cárteles, pero sí estamos hablando de delincuencia explosiva, en donde los eslabones más débiles de la cadena social están siendo víctimas cotidianas de asaltos en el transporte público, etcétera, donde también se le va a poner remedio. Bueno, se le pretende poner remedio, ya veremos si le pusieron el remedio. Sin duda, hay que seguir las transacciones financieras del crimen organizado. Sabemos que es uno de los instrumentos más poderosos para ir debilitando, acotando, castigando de verdad, no solo al operador de piso, sino a los grandes capos del negocio criminal. También es una promesa, Pepe, que se viene haciendo pues desde el gobierno de Fox, si recuerdo bien, que es cuando se creó la Unidad de Inteligencia Financiera. Más de una vez se nos dijo, ¿te acuerdas de aquella anuncio espectacular que se dio, haber sido el 11 al final del sexenio de Calderón, cuando ya no se iba a aceptar dólares en efectivo para ir rompiendo los mecanismos de lavado de dinero, que se impidió comprar automóviles en efectivo, una serie de medidas correctas, pero si no vienen acompañadas por toda una arquitectura potente, institucional, actos claros de sanción criminal y de limitación, y poderse quedar con los recursos mal habidos de los criminales, pues muy pronto los involucrados en el crimen organizado aprenden a dar la vuelta, saben por dónde protegerse y no cambia de fondo el problema. Bienvenido a que se preocupen, ya estamos viendo que es más fácil decir abrazos y no balazos que resolver el problema de fondo, pero creo que es apenas un pequeño paso, Pepe, un paso que si no es acompañado con otras acciones, pues no va realmente a resolver este flagelo que tantos mexicanos sufren día con día. Bueno, hoy dejó entrever el Alfonso Durazo que esto es a mediano plazo, por no llamarle largo plazo. Él habla de 4 años para que las autoridades federales se hablen de tú con los criminales. Es decir, estén al tú, no que se hablen de tú, sino ya me estaba preocupando. Que estén al tú por tú. Que estén al tú por tú. Yo no quiero que a fuerza, yo no quiero eficacia. No, es que no deben de estar al tú por tú. Tiene que ser claramente superior la fuerza federal. Porque este mismo crimen organizado que mueve droga o lo que sea en Estados Unidos no mata a un agente del FBI. Saben que no están al tú por tú. Porque el que tiene la voz dominante es el gobierno federal, y agente asesinado por el FBI tiene un costo gigantesco, no para el que mató, sino para el líder de esa organización. Y ese es el efecto disuasivo que estaba detrás de toda la construcción de la Policía Federal con Calderón. Otra vez no es nada nuevo, que hay que hacerlo, que sí es de mediano plazo, pero que no se resuelve cambiando la Constitución y llamándole Guardia Nacional y pasándolo claramente a manos del Ejército, sino una inversión de dinero, de recursos humanos, de atención política, de constancia, de inteligencia. Y ponte en los zapatos de los marinos o policías navales o policías federales que les dijeron que su policía federal iba a ser la encargada de esa tarea, que les iban a dar una serie de prestaciones, una carrera profesional llena de ascensos interesantes, de retos profesionales, y que el presidente nuevo, en este caso López Obrador, les dice que están contaminados, que no sirven para nada, que los van a desaparecer. La propia inconstancia de las autoridades, que cada 6 años inventan un nuevo uniforme y un nuevo mecanismo para agrupar a las fuerzas federales, no ayuda a la construcción de esa fuerza federal, que no debe hablarle al tú por tú a los criminales, tiene que ser tan disuasiva que los criminales sepan que es mejor hacer negocios sin matar que matando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Como siempre, Carlos Elizondo Mayer Serra, su análisis nos permite una pausa breve. Sí, los de adelante corren mucho, y en este caso son los criminales de los cárteles delictivos. Ojalá la autoridad federal corra más